A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, bienvenido a la tarde de Radio Mundo, a este espacio en la programación de Radio Mundo, donde empieza otro capítulo de La Hora Global. Y estamos tratando de sacarle la punta al lápiz a una de las noticias más relevantes desde el punto de vista regional y también desde el punto de vista internacional, porque puede, a mediano plazo, ser un punto de discusión y un punto de debate, incluso en el relacionamiento de este país en particular con el resto del mundo. Hablamos de Argentina, hablamos de sus elecciones, hablamos de, quizás, lo vamos a discutir aquí en la mesa, un cambio de época, hablamos de lo que puede pasar en cualquier elección, es decir, una polarización, un pueblo que se encuentra como rehén de sus candidatos muchas veces, a veces en el medio de balas cruzadas que los dejan afuera de la discusión en realidad, porque nadie se pone a discutir lo que realmente es relevante para la persona común y corriente, es decir, cómo llega a fin de mes. Pero esta reflexión a un costado, lamentablemente otra vez hay que decirlo, ha sucedido que en Argentina se ha marcado un cambio de paradigma, pero no solo para Argentina, sino que puede ser un caso de estudio. De hecho ya lo está haciendo, desde el punto de vista no solo de la personalidad, de las ideas que defiende, de la estructura partidaria que tiene, sino también de el relacionamiento posible con la región de Javier Milei, un candidato que hace 2 años era nada más que un panelista impertinente, de malos modales, y que de alguna manera elegía levantar su voz para poder ser escuchado y dejar, eso sí debemos decirlo, un permanente y coherente mensaje que no ha tenido casi fisuras hasta ahora. Siempre ha dicho lo mismo, según muchos, yo estoy entre ellos, es una persona que creo que dice lo que piensa y piensa lo que dice, lo cual no quiere decir ni por asomo que pueda tener razón o no, ni que lo que él propone pueda ser aplicable. Pero vamos a hablar un poquito de la elección, vamos a hablar de las lecciones que nos dio esta elección, vamos a hablar de cómo podemos encarar una especie de análisis del futuro, porque la verdad es que no parece que fuera muy fácil trabajar sobre esto hoy. Hay muchas complicaciones, no solo derivadas del cambio de paradigma del gobierno, sino también derivadas de la propia situación actual de la República Argentina, desde varios puntos de vista, tanto económico como político como social. Y para eso invitamos nuevamente a gente que ya consideramos amigos y de la casa, como Gonzalo Puch, a quien le agradecemos su presencia. Gonzalo, bienvenido a la tarde de Radio Mundo, bienvenido a la Hora Global. Gracias, Gustavo. Viste que esta vez te traje unos regalos del programa de estudios internacionales. Bueno, estoy pasando. Muchas gracias. Bueno, amigos, quiero decirles que por alguna razón se están riendo los otros invitados. Yo estoy tomando esto muy seriamente. Claro. 30 años de Mercosur, trayectoria, flexibilización e interregionalismo. Gerardo Gaetano y Diego Hernández Nilsson. Diego Hernández Nilsson no me había fijado. Mira tú, sí, lo conozco también. La opción de los TLC en el Uruguay contemporáneo, coordinado por Gerardo Gaetano también. Agradecemos mucho. Y bueno, será insumo de próximas mesas. Así que no sé si esto es un regalo interesado, la idea es que te invite de vuelta. Yo no quería asegurar otra invitación. Yo pienso que algo de eso había, pero vamos a dejarlo así. Por otro lado, siguiendo el orden horario, digamos, Federico Musto, también docente, investigador, omití decirlo de Gonzalo, docente e investigador de Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias por la invitación. Saludo para los amigos que están en la mesa y a los oyentes también. Y a los oyentes. Valeria Bonomi, que ya estuvo con nosotros, 2 veces, ¿no? 2 veces. 2 veces. Hoy nuevamente pudiste zafar de otras obligaciones. No vamos a decirlo. Bien. Yo no iba a decirlo. No, se celebra. Licenciada en Ciencias Políticas, que también se prende un poquito a analizar este fenómeno y ver hasta dónde podemos llegar a algún tipo de conclusión. Y Valentina Starkovich,
lo dije de corrido. Bárbaro. Es maravilloso esto. Docente, investigadora, internacionalista, bienvenida por primera vez a la mesa y vamos a tratar de tratarte bien, no te preocupes. Trataremos todo. Sí, no, se mueve bien, hay buen ambiente, a veces decimos cualquier cosa, pero la idea es que lleguemos a cosas serias. Amigos, vamos a tratar de analizar, ya me estoy poniendo yo también un poco en orden, lo que sucedió en Argentina. Le pido a Felipe Penades, que hoy nos está auxiliando como siempre con la operación de video, junto a Oscar Romero, que está en el tema de audio. La primera de las imágenes donde vemos a lo que llegó o lo que fue la segunda vuelta, donde Javier Milei obtuvo el 55.69. Esto en el momento de sacarse esto, ¿no? Esto está terminando, o está terminándose ya el escrutinio definitivo, contra un 44 y algo, porque se estuvo moviendo, de Sergio Massa. A esta situación se llega después de un mes muy complicado, donde una campaña muy, muy pesada. Pero no se suponía que este iba a ser el resultado. Se suponía que iba a ser un resultado más ajustado, cualquiera sea el entorno en el que se movieran o cualquiera sea el ganador. Gonzalo, ¿tú veías que podía ser una diferencia de 11 puntos? No lo veíamos. Yo había visto un promedio de encuestas que estaba dando 52% para Milei. Pero siempre para Milei. En promedio, sí. Solo una encuesta le daba Massa y era una mínima ventaja. Se esperaba un resultado más cercano, viste, a un 52-48, calculo yo, dando esos promedios. Pero a su vez, era como estuvimos hablando, o sea, Massa en la primera vuelta había ganado en pocas provincias con el 50, entonces uno podía ver que toda la oposición o alternativa era mayoritaria, ¿no? Claro. Viéndolo desde un punto de vista regional, le pido a Felipe la siguiente, vemos que hubo, a ver si tuvimos bien en poner porque no me acuerdo bien el orden en el que está. Sí, prácticamente todo el mapa argentino, salvo 3 provincias, Formosa, Santiago del Estero y Buenos Aires, tuvieron una mayoría de Milei en algunas provincias, incluso con casi el 75%, como el caso de Córdoba. Y Mendoza. 71%, sí. Lo cual implica, una gran performance de Milei. Te hago la misma pregunta que a Gonzalo, Fernando, pero desde el punto de vista regional. ¿Veías una pintada de mapa de este estilo? Mirá, la mayor sorpresa creo que se dio en provincia de Buenos Aires, donde el comando de campaña de Massa y los académicos planteaban de que por lo menos para ser competitivo Massa tendría que sacar una ventaja de 14%, algo así como un 57-43, lo que redunda en 1,5 millones de votos, lograr captar una diferencia de 1,5 millones de votos en provincia, y ganó por 142.000. ¿Eso por qué? ¿Por competitivo? Porque estaba complementando la ventaja que le sacaría Milei en las otras provincias. Porque se calculaba en la zona centro, que es Córdoba, Mendoza, San Luis, incluso Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, eran lugares donde seguramente iba a perder y por mucho. El 75-25 de Córdoba era algo que se anunciaba, Mendoza estaba en la misma situación, entonces se calculaba que si bien no lograba captar toda esa diferencia, el 1,5 millones de votos en provincia, pero lo acercaba a ser competitivo. Después tenía que ver qué pasaba en las otras provincias donde igual perdió. Pero por ejemplo, Santiago del Estero tiene un repunte de 200.000 votos. Claro. Logrando el 1,5 millones de votos de diferencia en provincia y teniendo alguna buena performance en provincias donde se puedan descotar de 100.000, 200.000 votos, podría llegar a un escenario de competencia que no lo fue. Y yo creo que el núcleo de perder, en realidad de ganar por muy poco, el bastión peronista por excelencia, que es la provincia de Buenos Aires, eso decretó la derrota definitiva, y por algo Massa sí. Lo podemos ver al revés también, que dice exactamente lo mismo, pero desde otro punto de vista. Es decir, perder pero casi empatando fue un triunfo para Milei. Sin duda, la provincia fue una derrota para Massa y un triunfo para Milei, que lo que demuestra es la ingeniería electoral de Juntos por el Cambio funcionó bien para apoyar a Milei, que era algo que también en los últimos días de la campaña se generaba duda si efectivamente los fiscales que iba a aportar Juntos por el Cambio, sobre todo el PRO, en provincia liderado por Santilli y por Ritondo,
si podían sostener y cuidar, como dijo Milei, los votos que estaban en provincia, y fue realmente exitoso. Qué tema de cuidado que tengamos que ver o estar como parámetro de la ecuación la confiabilidad de la elección en base a los fiscales que ponga, ¿no? O sea, qué complicado hacer un análisis de ese tipo y que te refleje una realidad, ¿no? Es decir, no debieran ser los fiscales un parámetro relevante en una ecuación electoral. Sin embargo, acá parece que lo eran, o por lo menos en la percepción de la gente, de los que estuvieron interviniendo en la elección, sí. El siguiente es una comparación entre 3 mapas que te voy a pedir esto justamente por eso, porque se está comparando mucho la segunda vuelta con las generales. Y tenemos un mapa en realidad muy parecido a las PASO. Es más parecido, sí, a las PASO, pero pasa que, bueno, tanto en las PASO como en segunda vuelta se juega mucho la muy mala campaña de Patricia Bullrich, ¿no? Claro. Pero no hay, a ver, voy a arriesgar una tesis y vos acá al aire me vas a decir si meto la pata o no. A pelear. Sí, me gusta que me peleas. ¿No sucede en las PASO que te desligás en ese voto del poder regional, del caudillo regional, que no pasa en las generales porque debes atender la elección del gobernador, pero vuelve a pasar en una segunda vuelta donde te volvés a desligar del poder regional y votás a quien querés? Y en parte sí. ¿Puede ser eso la razón del parecido de los mapas? La segunda vuelta es un juego un 50-50, no hay mucha más chance de uno u otro, entonces es y en este escenario polarizado, claro, obviamente te pongo como ejemplo Córdoba, capaz que no es el mejor ejemplo porque igual había mayorías necesarias, pero igual en las PASO, dije mal, en las PASO no era votar o no a Schiaretti, bueno, sí era votar a Schiaretti, pero era un no voto al peronismo, en ese sentido. En las elecciones generales la preocupación era Schiaretti, no el peronismo. ¿Ah? Pero en la segunda vuelta volvió a ser el peronismo la preocupación del votante. Volvió a ser el voto. Diga lo que diga Schiaretti. Antiperonista, pero... Por eso me pareció muy sintomático eso, de que se parecían mucho el primer y el tercer mapa, en el sentido de que en el medio estaba la contaminación de la elección regional. ¿Ah? Que eso hacía que se estaban eligiendo otras cosas para el votante. Total. Sí, yo creo que eso es importante, las diferentes lógicas que está por detrás de las 3 elecciones. Porque claro, en las generales se estaba eligiendo diputados y en ese sentido al gobernador le interesaba bastante, si era alineado al peronismo o a Massa, que le vaya bien para efectivamente poder tener diputados y senadores en las provincias que se elegía. Claro, pero eso lo descuidó en las PASO y después ya no lo controló en la segunda vuelta. La lógica fue diferente. De hecho, cuando Massa gana en la primera vuelta, uno de los análisis que se hace es justamente el rol que tuvo los gobernadores en muchas provincias para atraccionar votos hacia Massa, pero porque la lógica también es diferente. Ahí está. Muchas gracias porque la tesis mía no era tan loca. Vamos a Valentina y la siguiente imagen que hace referencia a cómo quedaron la Cámara de Senadores. Vemos allí la mitad, digamos, el quórum de 37. Vemos que Unión por la Patria no llega a la mayoría, pero Milei tampoco, y Juntos por el Cambio tampoco. Entonces, Valentina, esta sospechada coalición, porque nadie dijo nada todavía. Sí, la única que ha dicho alguna cosa ha sido Patricia Bullrich. Ahí está, esta sospechada coalición, en definitiva, está condenada a acordarse. Sí, está condenada a acordarse y además, bueno, el hecho de que los libertarios ingresan al Senado, ¿no? O sea, ellos no estaban, sus únicos diputados, que efectivamente ahora cambian, eran Victoria Villarruel y Javier Milei, y después se suma Carolina Píparo. Y ahora, bueno, esa cuestión de generar consensos. La única en realidad que se ha pronunciado al respecto ha sido Patricia Bullrich, muy someramente, como lo suele hacer, porque lamentablemente su manera de expresarse es así. Esa cuestión de que, bueno, ahora lo que es Juntos por el Cambio en realidad se ha roto, en el sentido de que los radicales están ahí entre medio con las disertaciones de Lustó, más que nada, que fue el primero que dijo, nosotros no, que en esa cuestión de tibieza no vamos a apoyar ni a uno ni al otro. Lilita Carrió, que fue la primera que ya dijo, mi coalición se va de acá. Entonces, en realidad, bueno, esos votantes que están, en realidad también están divididos, los votantes de Patricia Bullrich. ¿Hasta qué punto está la alianza o no? Y por más liderazgo, lo que sea, y lo que quiera incluso infundar, bueno, el Senado, que va a ser el ambiente natural de Victoria Villarruel,
cuánto va a poder tener ese liderazgo para obviamente atraer esa cuestión de generar en efecto una coalición. Y perdón, y en la interna del PRO habría que ver cómo quedó la relación entre los senadores y diputados que responden a Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich, que también en ese sentido puede generar tensión. Vamos con eso último, tal cual, Felipe, ese rumor de que Rodríguez Larreta podía llegar a integrar un gobierno potencial de Massa, es como que mucha gente está, y bueno, el mismo Petri que estaba fiscalizando el vicepresidente, candidato a vicepresidente por Patricia Bullrich, que una cuestión muy dividida, porque él está enemistado en cierta forma con Victoria Villarruel, no sé cómo habrá quedado, pero el otro día incluso con las fotografías, él saca una foto, ella no está, y ponelo, con toda Felipe, la Unión Cívica Radical también un poco pesando con esa pseudo traición quizás de Petri saliendo muy efectivamente. Entonces también va a depender eso, ¿Petri va a seguir como radical o qué es lo que va a hacer? Valentina, ahí tenemos diputados y es la misma lógica. Es la misma lógica, sí. Pero también responde en buena medida a la atracción de votos que tuvo la Libertad de Avanza con Juntos por el Cambio o el PRO, ¿no? Y ahí también senadores y diputados verán si responden a sus votantes o cómo hacen ese juego de negociación. Bueno, ahí está. Ahí encontré el punto para poder pelearme con Valentina. Le pido a Felipe la próxima imagen, porque ahí es donde vamos a manejar este concepto. Tú decías, bueno, de alguna manera, Juntos por el Cambio se partió, digamos. Sí. Lo que sucede es que me parece que lo estamos analizando desde el punto de vista de los dirigentes. Y los votos no dijeron eso. Todos los votos radicales votaron a Milei. Sí, sí. Entonces, yo puse en Twitter el otro día, se me reía Aldo Lema, que es un economista a quien saludo. Yo le decía, bueno, la dirigencia, le estaba contestando Andrés Malamud. La dirigencia iluminó un camino, pero los votantes con sus propias linternas tomaron por otro. Entonces, es cierto que desde el punto de vista de la dirección o de los políticos que están allí, y que además van a ser los que van a votar en esas cámaras, sí. En eso te doy toda la razón, es cierto que esos quiebres suceden, pero la atracción de votos que llevó Milei en la segunda vuelta, yo creo que le está dando a sus dirigentes un mensaje un poco fuerte en el sentido de no estuvimos tan de acuerdo. Claro, sí. No estoy hablando de quién tiene razón o quién no, simplemente estoy haciendo objetivo en eso. Yo me estoy sentando, en el caso de Lustó, por ejemplo, con mi gran puesta anti-Milei y enojado con muchos, pero todos mis votantes votaron a Milei. Todos los que hicieron posible que yo estuviera sentado en ese asiento votaron a Milei. Es decir, no me hicieron caso. Pero entonces, por lo menos, no estoy hablando de autocrítica porque sería un atrevimiento de mi parte, pero debería haber alguna influencia o apuesta a un buen clima, teniendo en cuenta que la calle está pidiendo cierta coordinación, o me parece a mí. ¿Estoy muy equivocado? No, pero además que ahora efectivamente el Senado es unos contra otros, realmente no da lugar a esas medias tintas, ¿no? De quizás esa tibieza que tuvieron de Unión Cívica Radical para decir, bueno, un poco también midiéndose, ¿no? Decir, yo no voy a ir ni contra uno ni contra otro. Puedo entenderlo quizás más desde una perspectiva de Rodríguez Larreta, claro, que dijo, yo no sé si voy a apoyar a una persona que básicamente dijo que me iba a pasar con una silla de ruedas por arriba. Lo puedo entender por ese sentido, pero ahora no es claro, una cuestión de campaña, es una cuestión de efectivamente. Pero en el momento de alinearse, ¿tú ves a los radicales alineándose con el peronismo? Pero lo que pasa... Con tus votantes votando del otro lado. Claro, pero ¿qué peronismo estamos hablando en este momento, no? O sea... Dije peronismo por no decir kirchnerismo. Claro, para sí, mí, pero, o sea, ¿qué peronismo? O sea... Y podría, yo creo que, a ver, lo que queda ahora es reconstruir el país, ¿no? O sea, ya es una cuestión de por fuera de la propia campaña, incluso y vuelvo, que es la que estoy estudiando, o sea, a Villarruel, que sale el primer día diciendo que si ella se tiene que reunir con Cristina Fernández de Kirchner, lo va a hacer. Entonces, obviamente es eso. Ahora ya la lectura es distinta. Ajá. Me debo al votante, tal cual. Lo que vos ahí tenés, ahí tenés igual un error conceptual, Gustavo, que los votantes votan en primera vuelta toda su primera opción. El sistema de doble vuelta se implementa para que la coordinación no sea previa, ¿no? Porque si no tenés un sistema de doble vuelta, ¿qué te dice? La mayoría de los argentinos no querían a Massa, pero ganaba Massa el presidente, como hubiera sido en otros países, inclusive la Argentina previo a la reforma. Los votantes prefirieron a Lustó. Ellos prefirieron a Lustó. Lo que preferían era Milei por sobre Massa. Y el voto no nos dice cuánto lo prefieren. Pueden preferirlo mucho, pueden preferirlo poco. Y justo en el caso de Lustó, tiene una ventaja, que Massa no vota mal en Ciudad de Buenos Aires. 57% para Milei
43 para Massa en Ciudad de Buenos Aires es un buen resultado. Ahí sí hubo votos radicales. Sí, ahí hubo votos radicales, que es donde Lustó se hace diputado, que quizás dijeron, ¿sabes qué? Yo prefiero a Massa. Y otra cosa, perdón, que la Sí, lógica del este Parlamento no necesariamente no estar alineado a Milei te alinea a Massa, Claro. porque, no sé, en Brasil está el centrado, Sí. y o sea, puede que ser una es el que lógica define. que te define, y además eso No sería- también te genera poder, el poder de negociación para que salga alguna ley y otra también. Ahora, hay que ver también qué perdón. temas se ponen sobre la mesa en el debate parlamentario y qué cosas se bypasean y salen por decreto, ¿no? Los poderes presidenciales, cuánto se aplican, cuánto no. Después, como que ¿cuánto protagonismo Vamos a pasar puede ahora al tener segundo el bloque Parlamento? donde empezamos a opinar sobre esto, o sea Ahí que va. los que quieran cambiar que cambien, no, quédense acá en el aire. Antes decíamos nosotros. Ya vimos lo que De fue la voto. elección, De voto. ahora vamos a ver lo que interpretamos de esta elección. Amigos, sigan allí, nosotros seguimos aquí en el 1170M de vuestro dial, ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, seguimos en el 1170M de vuestro dial, seguimos aquí en La Hora Global. Seguimos peleándonos también en la tanda, porque esto tiene entretenido la política internacional, las relaciones internacionales, la geopolítica, todo este ámbito donde a mí en particular me apasiona estar y encontrar allí mi hábitat intelectual. ¿Por dónde empiezo a pelearme, Fede? Sí. Empezamos por ti. A ver, no, hoy recién estábamos hablando de alternativas a lo que hubiera pasado si se hubieran dado otro tipo de combinaciones, digamos. Una de las lecciones que me parece que tenemos que tomar de esta elección es la vigencia política de Macri, que hace no tanto tiempo, al declarar incluso que no iba a ser candidato, la mayor cantidad de rumores que desató es que directamente se retiraba de la política. Obviamente pocos creyeron eso, pero es cierto que sobrevoló el ambiente esa hipótesis. Macri pautó muchas cosas en esta campaña, sobre todo cuando su olfato no le engañó y una semana antes de la primera vuelta, habló a sus votantes diciéndole que él se había equivocado, que no había sido lo suficientemente profundo en las reformas, no que pedía disculpas, pero por ahí empezaron los intercomunicaciones amables con Milei, y Patricia Bullrich empezó a repetir una y otra vez la frase de que su norte, su objetivo era exterminar, esa es la palabra que usó, al kirchnerismo. Es decir, definiendo, como digo yo, la otredad, defino un poco lo que soy yo. Ese giro a mí me parece que tiene mucho de la mano de Macri. Tú me decías recién, bueno, si hubiera sido Rodríguez Larreta el candidato, muchos dicen que hubiera sido mejor candidato que Bullrich. Quizás si Rodríguez Larreta hubiera sido el candidato, y ahora tiro la frase que tiré hoy porque me está Gonzalo presionando. Si Rodríguez Larreta no hubiera sido el candidato, Macri no se hubiera metido en la segunda parte de la campaña y quizás Milei no hubiera ganado. ¿Estoy exagerando? No, es posible, y como lo decíamos en la tanda también, Rodríguez Larreta era una mejor competencia a Massa, seguramente. Seguramente si competía Rodríguez Larreta en este análisis contrafáctico que nos invitabas a realizar. Son los más entretenidos. Massa, yo creo que no hubiese crecido tanto. Efectivamente, Rodríguez Larreta tendría más chances de ganar, no solo a Massa, sino también a Milei, porque creo que era más fácil desde el lado del peronismo votar a Rodríguez Larreta en un eventual balotaje Milei Rodríguez Larreta que en un eventual balotaje Milei Patricia Bullrich. Ahí se vería un poco más complicado. Y perdón, con respecto a lo que decías de los retiros en política, que siempre es complicado retirar gente de la política, mucho más en Argentina, donde siempre el eterno retorno existe, no solo de personas, sino de ideologías, y en ese sentido, capaz que me adelanto a algo que capaz que hablemos a lo largo del programa, es cuando se habla de que si este es el fin del peronismo o del kirchnerismo, donde... Son dos preguntas distintas, ¿no? No, yo creo que es la misma, en dos partes, porque el acta de función a muchos dirigentes y a muchas ideas en Argentina se han firmado y han regresado como
el regreso triunfal de Macri, que también lo que decías tú es algo que se refleja en el discurso del domingo de Milei, que dijo que basta de gradualismo, se viene una política de shock, algo que Macri había dicho que no pudo hacer por culpa de los radicales, donde sigue dinamitando la interna de Juntos por el Cambio Mauricio Macri. Teniendo en cuenta esa quiebre de la interna, digamos, y cómo quedó el mapa argentino, porque también hay gobernadores peronistas en funciones, están los gobernadores radicales, que son bastantes, son 4 o 5 creo, y sí, creo que son 4 de 6, ¿no? Son 6, 6 de 10. Son 6 de 10, ahí está, habíamos sacado esa cuenta. Sí, la habíamos hecho acá, anterior. acá. Son 6 de 10. Verdad, Valentina, ¿cómo queda la relación de poder en cuanto al federalismo? Es decir, normalmente siempre se habla de una relación un poco tensa y de negociación permanente entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores. Hay mucho dinero de por medio, pero los gobernadores argentinos, igual que me parece que los brasileños, son muy pragmáticos a la hora de dar apoyos o manejar cierta gobernabilidad. Es decir, no bombardean a un ejecutivo porque no sea de su palo, sino que simplemente si están bien alimentados desde la capital en cuanto a los fondos que necesitan, pueden llevar una política light y convivir, en muchos casos. ¿Tú ves que eso va a pasar o lo ves más crispada la relación? Yo la veo más crispada en realidad. O sea, depende. En realidad me parece que volvemos a esa misma de las circunstancias en las cuales está la propia Argentina, ¿no? O sea, y cuánto también va a cambiar un poco en realidad el enfoque de lo que va a dar Milei. O sea, ya se termina en parte el Milei se termina o no se termina el Milei de la campaña, no se sabe, ¿no? O sea, es muy inverosímil el mismo. Pero yo pienso, no sé, por ejemplo, en Kicillof o toda esa corriente. O sea, ¿hasta qué punto? ¿Qué es lo que va a estar él haciendo? ¿Cuánto se va a moderar y cuánto es lo que él precisa? Una cosa es obviamente estar hablando de lo que es la situación de obviamente una cuestión como Buenos Aires, y otra cosa es ir de más a provincias y a gobernaciones mucho más pobres. Creo que en realidad es un día tras día. Estamos contando a Massa. ¿Massa sigue? No sé, la verdad. O sea, en cuanto a como ministro... En cuanto a presencia política. Complicado. Porque él dejó entrever que... Massa igual tiene una manera de revitalizarse solo, ¿no? O sea, tiene una manera de renacer entre las cenizas. Él mismo, en definitiva, o sea, él fue la contra en 2015. Sí, hay varios memes con él apoyando a Milei ahora. Sí, se peleó con Alberto Fernández. Él está muy enemistado con Alberto Fernández. Supongo que seguirá. En realidad nunca, o sea, sí lo nombran como ministro, pero obviamente la propia Cristina dijo, sí, es el gobierno de Alberto Fernández. Y Alberto aparece y desaparece. Pero Massa es como eso mismo. Tiene esa cuestión de alinearse hacia un determinado sitio y de alinearse a otro. Todo va a depender, creo yo, también de lo que haga en estas 3 semanas que le quedan. O sea, si efectivamente él decide renunciar, que ya dijeron que no lo va a hacer, pero ese amague de renuncia, no renuncia, obviamente es eso mismo. ¿Cuál va a ser la estrategia que él va a hacer? Renunciar efectivamente a esa vuelta volvió al ala kirchnerista, por decirlo de alguna forma, y ahora renunciar cuando todo está mal y en gran parte el que tiene que hacer mea culpa un poco es él y de toda su campaña, sería muy poco elocuente. Ahí sí, su partida de función, en efecto. El tema es qué le queda después a Massa. Sí, lo ves muy castigado hoy. Sí, castigadísimo. O sea, él mismo. Del momento, además, por más que igualmente ya él supiera y todo lo demás, que se dice que hasta en realidad el de la mañana ya como que él tenía una perspectiva de totalmente hundido, pero que antes en realidad de esos resultados pseudoparciales, él ya salga, por más que se decía así en el búnker de Milei, ya está el ámbito, pero que él salga directamente a decirlo, yo creo que da 2 señales. La número 1 es que tiró la toalla momentáneamente, como diciendo, bueno, adiós, pero la otra al mismo tiempo decir, bueno, capaz que es hora de empezar a concertar algunas cosas. El tema es con quién va a concertar. De primera entrada, pero concertar con Milei, me parece... Fue muy coherente también esa salida temprano con su discurso de unidad nacional, sí. ¿No? Como no confrontemos, ya está, ¿no? Como todo el pescado vendido, bueno, salgamos a admitir la derrota. O sea, en eso como que tuvo... No sé si un excelente desempeño, pero un buen desempeño en ese hecho puntual, ¿no? Sí, después, pero tuvo un error capaz, que fue cuando dijo que ahora empezaba, como que de ahora en más era culpa de Milei. Eso fue un error estratégico. Un error legal. ¿No? Sí, pero estamos en Argentina, por eso, más allá de lo legal. Claro, pero que tenga que salir... Es un error conceptual desde el punto de vista de que eso
por nadie es bien recibido. No, tenés que hacer una transición. Porque no tiene una atadura con la realidad, o sea, sí. todos Y además se le dio como más rueda, obviamente, a esta ala de los libertarios, o sea, de Milei, de que para que le dieran, ¿no? Una de las primeras, y que se le ha preguntado a todos quizás los principales líderes en este momento de lo que es el nuevo el gobierno electo de La Libertad Avanza, desde, Milei, que es el primero que critica, hasta Diana Mondino, que una de las preguntas que le hacen cada vez que la agarran es Massa, y ella misma dice, ¿alguien está preguntando por Sergio Massa? Lo cual es como que ellos mismos siguen con esa cuestión de atacarlo, y de nuevo, no es que lo atacan por lo que él dijo, por lo que lo reconoció la derrota, que estuvo correcto, lo atacan por ese comentario de yo acá me lavé las manos. Sí, que no se borre, dijo Victoria Villarroel. Victoria Villarroel es la primera que está ardida. El famoso así, que no se borre, y lo repite, que no se borre. Bueno, ¿viste? Yo creo que un intento para tratar de comprender eso que dijo, que estuvo mal, que desde el punto de vista legal, no, o sea, tiene responsabilidades claras, el presidente en ausencia, que ahora hoy apareció en una foto, y el ministro de Economía y todo el gobierno en general, que tiene la responsabilidad hasta el 10 de diciembre. Yo creo que fue un intento también, voy a tratar de ser un exégeta de Massa, de tratar de que se genere una responsabilidad del otro lado, teniendo en cuenta lo que pasó pospaso, que hubo algunas declaraciones que motivaron cierta especulación de... Y si es más fácil, y si Guillermo de Ockham tenía razón, es decir, lo más fácil es decir, bueno, alguien apesadumbrado por la presión, llegó el final del partido, perdió, como diciendo, hasta aquí llegué, y nada más que eso quiso decir. También eso en Argentina, eso puede pasar analizando. Argentina tiene trayectoria de eso, estábamos hablando de eso con Fede hace un rato. Tiene el forcejeo contra Alfonsín. Tiene Macri, que ¿cómo era que vos me contabas la cita mismo, Fede? Que Macri dijo, yo ya no soy presidente. No, que después que él dijo que como que su gobierno terminó. Claro, ya terminó. Paso, lo dijo después, pero, claro, pero que es contundente para el análisis de lo que pasó post-paso 2019 en la situación, en la cuestión económica. Que esa fue una paliza, ¿no? Pero acá Massa son 10 días, capaz que les dijo, ahora háganse cargo. Capaz que para mí había un poco de enojo hacia lo que era la campaña tan hostil que hubo de los dos lados, ¿no? Porque no es que a Milei lo trataban bien los otros, le decían de todo. Fue muy demandante para todos. Claro, entonces vos llegás a ese escenario... Más activo o no, fue muy demandante para todos, sí. y bueno, yo pasando los días pensé que de repente estamos sobreanalizando un poco lo que estaba diciendo el tipo es, bueno, hasta acá llegué, claro, sigo acompañando, pero ya está. Esto me superó, no. Fue ministro presidente, Gustavo, dejalo de tener. El superministro. Fue ministro presidente, dejalo de tener licencia. No, y además, viendo de nuevo un ministro de Economía con 150% de inflación, con el dólar cómo se había disparado, la cantidad de pobres que aumentó bajo su mandato en el Ministerio de Economía, que haya llegado ya a tener un 44% de los votos en segunda vuelta, que haya llegado a segunda vuelta, ya es un logro, y que ha sido también un trabajo que, como decía Gonzalo, muy bueno, o sea, le costó mucho y obviamente largó la toalla. No, puede pasar eso. Pero falta el pueblo argentino, ¿no? O sea, las respuestas que él tiene ahora que darles, no es solo ese 44, sino claro, que es ese 100 que él está. Pero que tenga que salir Malena, la esposa, a decir al otro día, no, él no va a renunciar. O sea, es una informalidad. No, más allá de que estoy cansado o lo que quiso decir, no importa. Sí, hay una responsabilidad que... A ver, yo lo que quiero decir es que las críticas se las merece después de decir eso. Sin duda. Pero quizás no quiso elaborar ninguna teoría económica, ni política, ni nada. Simplemente se fue de boca y quizás ya está. Pero quería hablar de algo antes de ir a la próxima tanda, porque después vamos a entrar en las conclusiones. ¿Es lo mismo peronismo que kirchnerismo? No. ¿Ves el fin del peronismo? No. ¿Ves el fin del kirchnerismo? Perdón, Oscar, discúlpeme. ¿No? No. Está un poco muy entre las sombras en estos días, desaparecida, pero Cristina Fernández es una persona todavía de mucho peso en la política argentina. Yo no creo que desaparezca, todo lo contrario. Va a tener un escenario hasta propicio para ejercer la oposición, vaya a saber desde dónde, ¿no? Porque también tiene unos temas ahí judiciales pendientes. Que obviamente se van a acelerar. Pero también
Pero yo no veo que vaya a desaparecer. El peronismo ha sido el bicho político que más se ha sabido, no sé, que ha tenido 1000 metamorfosis. Está por desaparecer desde el 55, así que no creo que no va a desaparecer. justo veamos nosotros. Claro, pero otra vez, yo pregunté sobre el kirchnerismo y nos enredamos en el peronismo. Me ¿Es lo gustaste mismo? por los dos. No es lo mismo, o sí es lo mismo ya. ¿Por qué tienden a cambiar de término? Bueno, yo... Es una tentación de hablar de kirchnerismo y peronismo como lo mismo. El kirchnerismo es una parte del peronismo. ¿Esa es la interpretación? Sí, claro. Hay peronistas, que no lo ven así. Kirchneristas, claro. Hay peronistas que no lo ven así. Y hay peronismo bueno, sí, no, está bien, pero... Hay peronistas que dicen somos dos cosas separadas y hemos sido aliados. Sí, bueno, en su momento Néstor Kirchner decía, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, porque somos peronistas, claro. Pero entra dentro de de esta masa rara que es el peronismo. Todos piensan que es una matriz peronista el kirchnerismo. Claro, y es una fracción. Acá lo llamaría fracción, corriente, y es la mayoritaria, es como... No es lo mismo con el grado de organicidad que se maneja acá, pero es una parte del peronismo, una de sus variantes, y la dominante, quizás ahora con supermasa quedó atenuada, y vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Nosotros estábamos viendo como Schiaretti habló, lo cual complica a Milei a futuro, habló de un intento de como rearmar el peronismo, arreglar el peronismo. Ir por la jefatura nacional del peronismo, claro. que eso es algo que se va a tener que ordenar el peronismo, porque recordemos, el actual presidente del PJ es el presidente Alberto Fernández, que claro. Eso seguramente va a ser modificado a la brevedad. Estamos volviendo un poco a la situación de cuando asumió Macri, que se daba a Cristina por muerta, el peronismo no sabía si aliarse o no con ella, y después terminó siendo ella la que marcaba el ritmo a todos. Bueno, yo veo similitudes en el proceso 2019 y 2023 muy similares. En el 2019, Cristina revitalizada, después de la derrota del 2015 y la derrota del 2017, porque recordemos que ella se candidatea como senadora por Provincia de Buenos Aires y pierde con Esteban Bullrich. Y, o sea, accede a la banca, pero pierde en Provincia de Buenos Aires, en el bastión fuerte peronista. 2 años después, con un libro y convocando a la unidad peronista y a la unidad del oficialismo, le gana Macri. Lo que hizo Macri, que reunió con Milei la oposición y el antiperonismo, y le ganó a Alberto Fernández y a Massa en este caso. En el último bloque, amigos, volvemos ahora dentro de 2 minutos, vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones, a hablar un poquito de cuál es el panorama que se le abre a la fuerza que en definitiva conquistó la presidencia, porque hemos hablado mucho de peronismo, pero hay que hablar un poco de Libertad Avanza y hasta dónde puede llegar. No se vayan, que seguimos aquí en el 1170M de vuestro dial, ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, seguimos como en cada tanda de los programas de Radio Mundo, seguimos abonando estos temas. Sería bueno, siempre digo, tener alguna grabación de esto, pero bueno, seguimos en el 1170M de vuestro dial tratando este fenómeno, que ya no es fenómeno, o sea, ya esta realidad, Milei en la otra orilla, y tratando de analizar algunos aspectos de esta elección. Voy a irme por otro lado ahora, pensando en la matriz de votantes de Milei, muchos jóvenes, la estrategia o la hoja de ruta primordial que ha manejado muchos de sus operadores políticos, que es a través de las redes sociales, muchos youtubers, incluso hay un grupo de ellos que se llama Las Fuerzas del Cielo, que es una especie de equipo que se manejó muy bien en YouTube y en algunas otras plataformas, y de alguna manera da un sorprendente, lo tengo por aquí, un 70%, no, 55% entre 35 y 44 años, 53% entre 16 y 30 años, es decir, siempre pasando la mitad votantes de Milei. Además, trayendo a los primeros planos propuestas o formas de pensar como las de Villarruel, la vicepresidente, ahora ya va a ser electa, donde muestran el atismo de algo que se ve en otros lugares del planeta. Hay una especie de batalla cultural, según algunos, y Milei es parte de, o muestra parte de eso.
En cada elección, sobre todo en Europa en los últimos tiempos, se ha visto mucho de esa cosa en los discursos. No solo de Giorgia Meloni, o sea, lo podemos ver del Vox desde hace mucho tiempo, Le Pen en Francia, Orbán, pero básicamente hay una movida, digamos, que ahora empieza a contener jóvenes, que empieza a poner en duda muchos del discurso hegemónico cultural que Occidente estaba manejando hasta ahora. ¿Estoy loco, Vale, o hay algo de eso? No, hay mucho de eso. Dos cosas. Una recomendación, hay un libro súper interesante que va mucho de este tema, que es de Pablo Stefanoni, se llama La rebeldía se volvió de derecha, que es, sintetizaste muy bien lo que plantea, básicamente, sí, las derechas, las extremas, nuevas derechas emergentes, ya no sé cómo llamarles, hablan justamente de eso, ¿no? De que hoy en día ser de izquierda, ser progresista, es lo políticamente correcto, lo que censura, y las nuevas formas de expresión política y de rebeldía vienen siendo capitalizadas por ese mismo libro, por las nuevas derechas, por llamarles de algún modo. Milei es un ejemplo categórico de todo esto, al igual que lo fue Trump en su momento, ¿no? Y el uso de redes, que hoy nombrabas en la pausa, para traer todas estas ideas de batalla cultural y de romper con ciertas hegemonías planteadas desde las izquierdas, ha encontrado un caldo de cultivo precioso, donde justamente también estos votantes jóvenes se expresan libremente, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de represión, con lo cual es una simbiosis perfecta. Yo hoy de mañana en una mesa, Vale, hacía 2 preguntas que son las que siempre me hago en cada una de las elecciones complicadas que trato de analizar. Desde mi ignorancia, ¿no? El tema, obviamente, gente que está más en la ciencia política tiene una respuesta a eso, o capaz que no, capaz que es algo que todavía sigue siendo una respuesta, digamos, única. Mis 2 preguntas siempre son, bueno, ¿la gente está votando ideas o en realidad siempre vota al hombre? ¿Ya? Mi conclusión, un poco inocente en estos años, ha sido que yo lo que he visto es que la gente termina votando siempre al hombre, en el sentido de votar a la imagen o a la figura, no tanto a las ideas, porque esa persona en realidad, aunque haya otro que tenga las mismas ideas, termina siendo en quien yo confío que las pueda poder llevar adelante. Entonces, un ejemplo es todos los ejemplos, porque desde Castillo, pasando por Petro, siguiendo por Boric, es decir, el propio Macri, bueno, la excepción de Alberto Fernández, pero ahí había una especie de repuesto de candidato, en general veo que viene por ahí la respuesta, se vota más al hombre que a las ideas en general, por lo menos en Latinoamérica. Y la segunda pregunta, que me parece muy importante y tiene que ver con Trump, tiene que ver con toda esa nueva derecha a nivel global, es si estos líderes emergentes son, que a veces son de la nada, son quienes llevan adelante una nueva idea o son nada más que un reflejo de lo que la sociedad ya está mutando o a donde está yendo. ¿tá? Trump no se subió a siempre pongo el mismo ejemplo, estoy un poco aburrido, Trump no se subió a un cajoncito y convenció a medio Estados Unidos, es decir, él vio que mucha gente pensaba de esa manera, vio que se iba hacia ese tipo de conclusión y se puso adelante en la fila. Entonces me pasa un poco eso ahora también con Milei. Es decir, él está haciendo cambiar a todo el mundo de opinión o en realidad está interpretando todo esto y él es uno más de esos que piensan así. Porque las estadísticas son bastante claras, es decir, la mayoría de los votantes de masa son empleados públicos, la mayoría de los votantes de Milei son empleados privados, independientes, amas de casa, jubilados, contraporpistas. Las preocupaciones de ellos no son la salud, el desempleo o la pobreza, son la inflación, la inseguridad, la corrupción. Entonces, es gente que ya está dejando claro qué piensa y está muy lejos del discurso, como decíamos hoy de mañana en otra mesa, bueno, está Massa prometiéndome que va a haber más afiliados a la seguridad social y la gente que está en ella, ¿qué le importa? Sí. Es decir, hay un montón de gente que está en negro, digamos, y que no le preocupa seguir en negro, porque hace décadas que Argentina, hay que ser argentino para entenderlo, hace décadas que Argentina vive en la informalidad y sobreviven, no es que se están desempleados y se van a morir pasado mañana porque no tienen empleo, no, van a seguir viviendo. Entonces, de alguna manera, esa forma de pensar también termina siendo, ¿qué me importa el matrimonio igualitario, por ejemplo?
Y un poco estos líderes de extremas derechas están... Aprovechan eso, ¿no? Claro que sí. Hay un trade-off entre el liderazgo y las ideas. Los liderazgos son importantes, pero las ideas también, o sea, las cosas funcionan juntas, ¿no? Pero sí, han capitalizado y han sabido interpretar una serie de enojos que se vienen planteando, que, vuelvo al punto, las redes sociales son un caldo de cultivo muy particular para desarrollar un montón de cuestiones, ¿no? Contra la agenda de la diversidad, las mujeres organizadas y demás. Y dialogan muy bien y bueno, llegan a las presidencias, así que a alguien le responden. Y perdón, en ese sentido, en el eje discursivo, en la disputa discursiva, creo que Milei va a ser interesante para analizarlo más adelante, pero es como la utilización de dos significantes y cómo los tematizó, que uno fue el significante cambio, y en su alteridad, que es cambio versus continuidad, que también lo usó Massa, pero perdió la batalla discursiva porque Massa también planteó un cambio versus una continuidad, y Milei proponía un cambio con continuidad por los apoyos que tenían. Y el otro significante que creo que fue determinante es el significante libertad, y cómo lo utilizó, y esto es hijo de la pandemia y es hijo de las medidas de la ASPO de Alberto Fernández, y cómo, teniendo en cuenta lo que ustedes estaban hablando, cómo desde la cuestión discursiva Milei fue muy efectivo utilizando esos dos significantes. Iba a decir un minuto cada uno, ya te quemaste el tuyo. Pero sí, es cierto eso de la agenda. No. Yo igual creo que... ¿Qué minuto quemo? Me quedan 3. Yo quemo el minuto. Dale. Yo creo que además de todo lo dicho, lo que pasa, para mí sigue siendo voto retrospectivo. En su gran mayoría, vos hablaste de 53%, no sé, creo que era de los jóvenes, de 16 a 30 años. Uh-huh. No son libertarios. Libertarios son los que vemos en las redes, eso sí. Pero ¿esos cuántos son? 500. ¿Entendés? Lo que yo creo es que esto es voto retrospectivo, y hay que decir la verdad, lo que venía hablando Fede antes, todo. Vos tenés 140% de inflación, que en realidad es como 200%. Pero además ves que no se arregla la cosa, y que estuvo Bullrich y no la arregló, y Massa es el ministro de Economía, no sea malo. Y me dice que va a cambiar y es el ministro de Economía, cambia ya. Entonces esos no son votantes de Milei, libertarios no son, seguro que no son. No sé si son antimujer, eso hay algunos que sí son, eso aprovechan, a eso los convenció Milei. Son votos retrospectivos, castigan al gobierno, y si Milei no se los arregla, lo van a castigar sin problemas. Y te digo, si no se los arregla, rápido. Y como cuentan con Milei cuenta con ellos. Claro, hoy cuentan con ellos porque la alternativa era Massa, que no le podía ganar en eso. Y que es otra derrota, perdón, del de los oficialismos. Ya habías perdido tu minuto. Perdiste tu minuto. Valentina, para cerrar. Yo estoy un poco también con eso mismo, pero también esa cuestión del anti, de también lo que representa la figura de Villarruel. O sea, Villarruel fue la mujer contraria a todo lo que significa ser mujer en muchas cosas. ¿Querés un programa de Villarruel? Yo encantada, no bien, tengo ningún problema. Ahora ella me agarra y creo que se muere. Para mí se lo merece. Pero es una cuestión de que, o sea, ella es amiga de Vox. ¿Cómo llega, por ejemplo, toda esa cuestión de Milei afianzándose? Ella es amiga de Ortega Smith. Ortega, ella sale y Ortega Smith no saluda a Milei, la saluda a ella, amiga y un montón de cuestiones. Y ella sale también con esa cuestión de ese enojo y muchas cosas que ella representa. Hija de un militar que ella insiste constantemente con el hecho de ser hija de un veterano de Malvinas, el descontento de cuando le hablan mal de las mujeres, el enfrentamiento que ha tenido con Rossi muchas veces. Entonces, y ella misma generando un bastión también. Ella tiene ganas, en definitiva, de ser presidenta. ¿Dónde se ve una vicepresidenta, salvo Cristina Fernández, con un logo propio? Entonces es como que también, bueno, ella agarra unas cuestiones de que, bueno, lo que quizás a Milei le falta, ella lo tiene. Y ahí empieza a sacar, empieza las recorridas de ella, el tipo de personas que se acercan. Desde nuestra producción me aclaran que abonando, porque ya son hinchas tuyos, abonando tu postura, te explica que mañana se reúne con Cristina, que está confirmada. Sí, bueno, eso salió hace unos minutos, y eso emana en realidad de la propia, hay que reconocerlo, emana de la propia Victoria Villarruel, que el día dice. ¿Estamos contigo, Valentín? Estamos en sintonía con Victoria Villarruel. Programa Victoria Villarruel, ya. ¿Cuándo, Gustavo? Valeria, cerramos. ¿Qué te dejo esto? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, un minuto. Otra vez, yo soy la tibieza, imposible saber hacia dónde va Argentina. 50 segundos. Mañana ya van a haber un montón de cambios, un montón de anuncios, de privatizaciones, de venta de niños, ni idea. Estamos de acuerdo que si hay medidas que no se pueden hacer o algo así, de todas formas, claramente se van a intentar. ¿Sí? Sí. Se van a intentar.
Para mí los poderes presidenciales y el uso del decreto, del veto, de ese tipo de recursos... Es muy relevante en Argentina. Tengo 10 segundos. Este periodo. Bueno, dale, 10 segundos. No, y la cuestión de lo que hoy habló Macri y habló de un posible enfrentamiento entre orcos y jóvenes libertarios en la calle. Orcos en tanto los movimientos sociales que van a salir a protestar y sindicatos que van a salir a protestar con las medidas y él planteó que los jóvenes libertarios que apoyan a Milei van a estar en la calle defendiendo. Yo creo que es inevitable que todos pensemos con seguridad que la batalla callejera se va a dar. Pero vamos a ver cómo sigue, aunque... Los hijos de redes sociales, el famoso El Peluca Milei, que se volvió famoso. Redes sociales es una cosa y los orcos otra. Amigos, vamos rumbo a seguir en la tanda con esto, pero al aire ya no podemos seguir porque está por allí Eduardo Rivero esperándonos. Nos vamos a sumergir en escuchar la mejor música del mundo en Se Hace Tarde con Eduardo Rivero. Vamos a pasar esas 2 horas donde no envejecemos porque volvemos a volar en aras de esa música maravillosa que todos supimos escuchar cuando éramos jóvenes. De nuestra parte, martes y jueves a las 15 horas, como siempre, la hora global aquí. Los esperamos, sabemos que ustedes están allí, por eso siempre estamos de este lado del micrófono y que viva la radio. La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.